Si alguna vez te preguntaste si hay alguna manera de saber qué tan riesgosa es una inversión, este video es para vos. En este video te voy a enseñar una herramienta muy importante para que sepas cómo hacerlo, la beta. Así que quédate hasta el final del video porque no solo vamos a ver qué es la beta, sino también cómo calcularla, cómo interpretarla y cómo utilizarla en tu estrategia de inversión. Bien, la beta explicada de una manera muy fácil, básicamente es una herramienta que te dice qué tan riesgosa es una inversión o qué tan riesgosa es la acción que vos estés comprando. En otras palabras, básicamente nos dice cuánto puede llegar a variar el precio de una acción respecto a los movimientos que tenga el mercado. O sea, básicamente te dice si el mercado varía, no sé, un 5%, cuánto va a variar la acción. Bien, igual para entenderlo mejor, ahora te doy un ejemplo si no entendiste nada. Imagínate que el mercado es un barco navegando por el mar. Algunas acciones se mueven a la par del barco, mientras que otras pueden moverse con mayor o menor intensidad dependiendo de justamente la propia dinámica de la acción. O sea, básicamente te dice que si el mercado varía un porcentaje, cuánto va a variar la acción. Eso es básicamente lo que predice la beta. O sea, básicamente si el mercado varía un 2%, te predice cuánto va a variar la acción. Para calcular la beta generalmente se usa como referencia un índice bursátil. El índice normalmente es el S&P 500 en Estados Unidos y justamente en Argentina es el Merval. La idea básicamente es comparar el comportamiento histórico de la acción con el comportamiento del índice, justamente para saber si la acción tiene movimientos similares o si se comporta de manera diferente. Bien, ahora que sabes la beta te voy a enseñar a cómo analizarla. Analizarla es una pavada. Si la beta es igual a 1 significa que se mueve en la misma proporción al mercado. O sea, básicamente si el mercado baja un 5%, la acción que vos estés analizando que tenga una beta de 1 va a bajar un 5% también o se va a mover en el mismo porcentaje. O sea, básicamente significa que la acción se mueve en la misma proporción al mercado. Como te acabo de decir, si el índice de referencia, que normalmente es el Merval en Argentina o el S&P 500 en Estados Unidos, baja un 5%, la acción también va a bajar un 5%. Y si justamente sube un 5%, la acción también va a reaccionar igual. Hago un paréntesis acá, normalmente la beta siempre la comparamos con 1. Mayor, menor o igual a 1. Eso es muy importante que te quede claro porque el 1 siempre va a ser el número con el que lo vamos a comparar. Bien, si la beta es mayor a 1, básicamente significa que la acción es mucho más volátil que el mercado. O sea, volviendo al mismo ejemplo, ponerle que la beta es de 1,5. Cuando el mercado sube un 5%, la acción podría subir un 7,5%. Pero acordate que lo mismo ocurre si cae el mercado o si cae justamente el S&P 500. Si el mercado o el S&P 500 o el Merval baja un 5%, la acción va a bajar un 7,5%. Y hago un pequeño paréntesis acá, no estoy diciendo que justamente invertir en estas compañías sea una mala alternativa. Volátil no significa que sea una mala inversión. Que sea volátil no significa que sea riesgosa. Ten en cuenta que justamente estas acciones normalmente son para personas con perfiles mucho más agresivos. Entonces, si vos sos más conservador, te conviene justamente buscar betas menores a 1. O sea, este tipo de acciones normalmente son atractivas para justamente gente con perfiles mucho más agresivos, que buscan mayores rendimientos, pero a costa de un mayor riesgo. O sea, justamente las personas con perfil agresivo van a ganar mucho o a perder mucho. Bien, y justamente te lo podrás imaginar, pero justamente si la beta es menor a 1 significa que es menos riesgosa o menos volátil que el mercado. Vamos de vuelta con el mismo ejemplo, si tenemos una beta de 0,5 cuando el mercado suba un 5%, la acción en este caso solo va a subir un 2,5%. Y bueno, lo mismo pasaría en caso de que justamente el mercado baje, o sea, si el mercado baja un 5%, la acción justamente solo va a variar un 2,5%. Justamente este tipo de acciones suelen ser mucho más estables y mucho más adecuadas para inversores conservadores. Y bueno, una pequeña aclaración, un pequeño análisis, hay casos justamente que la beta es negativa, que normalmente no pasa, pero hay casos en los que pasó. Lo que esto significa, si llegas a encontrar una beta negativa, justamente significa que se mueven en dirección opuesta al mercado. Por ejemplo, algunos activos refugios como justamente el oro tienden a subir justamente si el mercado cae. Y bueno, justamente si el mercado sube, tienden a bajar. Bien, si querés te enseño justamente cómo calcular la beta, en realidad no es obligatorio, pero bueno, está bueno que sepas cómo calcularla, porque normalmente te la dan en la página web, en todas las páginas web te dicen la beta, pero bueno, obviamente está bueno que sepas, bueno, cómo se calcula y justamente qué es lo que estás analizando. Básicamente se calcula haciendo la covarianza, o sea, tenés que hacer la acción dividió la varianza, o sea, el mercado. O sea, explicándote la criolla significa que justamente se mide la relación entre los movimientos del mercado y los movimientos de la acción. O sea, básicamente el cálculo es la varianza de la acción dividido la varianza del mercado. O sea, igual te vuelvo a repetir que la mayoría de las páginas web que se utilizan para analizar empresas, Morningstar, Yahoo Finance, Investing, te dicen la beta automáticamente. Entonces no es necesario que vos la calcules, pero bueno, si justamente te interesa saber cómo calcularla, te dejo el cálculo. Bien, y si te preguntas cómo usarla en tus inversiones, en realidad depende de vos. Si sos más perfil conservador, te convendría justamente buscar betas inferiores a 1, que esto justamente significaría que la acción va a variar en menor medida que el mercado. Las acciones son mucho menos volátiles y pueden proteger mejor tu capital en tiempos de incertidumbre. Si sos un inversor
inversor más agresivo te convendrían betas mayores a 1. Esto significaría que la acción va a variar en mayor medida que lo que varía el mercado. Y bueno, esto significaría que puedes ganar mucho, pero también perder mucho. Pero justamente depende del perfil que vos elijas. En realidad, para mí lo mejor es buscar un punto medio, no sé, buscar 1,1 o 1,2. Para mí ese sería el valor perfecto porque estás justamente siendo arriesgado sin ser tan arriesgado. O otra cosa que puedes hacer es diversificar. O sea, puedes combinar acciones con diferentes betas para equilibrar riesgo y rentabilidad en tu portafolio. Bien, y ya para finalizar el video hay unas cosas que son recontra importantes que entiendas. La beta no te mide el riesgo específico de la acción o de la compañía. La beta no mide el riesgo específico de la empresa, mide la relación de la empresa con el mercado. O sea, una empresa con una beta baja puede ser mucho más riesgosa que justamente una empresa con una beta alta si justamente la primera enfrenta problemas financieros. Puede cambiar con el tiempo, ya que las condiciones del mercado evolucionan y la volatilidad de una empresa justamente también acompaña este movimiento, y no predice el futuro, ya que se basa en datos históricos. O sea, actualmente una acción con una beta alta no significa que la va a tener en el futuro. En resumen, la beta es una herramienta muy importante para evaluar el riesgo de una acción y tomar muchas mejores decisiones de inversión. Bien, y si entendiste cómo funciona y vas a empezar a utilizarla en tus inversiones, déjamelo en los comentarios. Bien, si te gustó el video y no te pareció un embole, no olvides dejar un me gusta, suscribirte y compartir. Y acordate que nada de esto es una recomendación de inversión. Vos tenés que hacer tus propios análisis e invertir.